Leyendas de Hidalgo. El laberinto misterioso. Según la leyenda, existe un laberinto y en él se esconde un tesoro. También que es fácil perderse y difícil hallar el oro. Pero si se encuentra, hay que llevarlo todo, porque de lo contrario, se puede quedar uno sin nada. Aunque para entrar al laberinto es preciso ir con alguien que conozca, como la palma de su mano, la zona. ¿De dónde salió la leyenda? Dicen algunos lugareños que por allá, a mediados del siglo pasado, platican que existió una gavilla de bandidos que asolaba la región de Tulancingo, Pachuca, Real del Monte y los caminos hacia México y Querétaro. Naturalmente, sus ganancias eran muy grandes, por lo que al principio tenían su guarida en el Cerro de los Pitos, que se encuentra a un lado de la población de Tlaquilpa y Telles, que se localiza entre la Ciudad de México y Pachuca. El ejército los acosaba, por lo que tuvieron que buscar un lugar más seguro, y así llegaron hasta ese precioso sitio, que por sus formaciones rocosas lo llamaban el laberinto o el contadero. El cabecilla de los bandidos tenía una mujer, quien practicaba las artes negras. Era una bruja, y cuando llegaron a ese lugar encontraron una cueva muy grande, que quienes la han visto dicen que cabe en su interior más de 100 caballos, y para que no encontraran la entrada de la cueva otras personas, la bruja hizo un maleficio en el cual solo se abría con unas palabras especiales. Con la seguridad de que su botín estaba a salvo, los bandidos siguieron asaltando los caminos. Sucedió un día que, como todo buen hombre de ojo alegre, el jefe de la banda se enamoró de una jovencita que vivía en el barrio de La Gotera, en Real del Monte, olvidándose del pequeño detalle que tenía mujer, y esta, además, era una bruja. El bandido se llevó a su nueva enamorada a la guarida, lo que disgustó a la bruja, quien trató de envenenarlos. Al darse cuenta, el jefe de la banda mató sin piedad a la bruja. Ella, antes de fallecer, le dijo: «Tú y tu gente jamás disfrutarán de todos los tesoros que se encuentran en la cueva, menos lograrán tenerlos todos, pues quien los encuentre, si no toma todo, no se llevará nada». Tras lo dicho, los bandidos, que eran muy avariciosos, rellenaron las alforjas de sus caballos, así como costales con dinero y joyas, pero aunque sobrecargaron a sus caballos, dejaban muchos tesoros, por lo que no encontraron la salida del laberinto y ahí murieron dentro de la cueva. La única que salió con vida fue la jovencita, y eso porque no tomó ni una moneda, y por ella se supo parte de esta leyenda. ¿Cómo se llega al laberinto? Dice la tradición que después de dejar la carretera pavimentada, se sigue a pie por una vereda donde hay una cruz de madera de aproximadamente 3 metros de altura, y se continúa caminando hasta llegar a otra cruz igual a la primera, y así hasta completar 7 cruces, colocadas a determinada distancia. Una vez pasada la 7ª cruz, se llega a la rústica capilla que se encuentra arriba de una roca, y ahí empieza el laberinto. En aquel lugar hay varias veredas, y cualquiera que se tome como camino lleva una serie de pasillos entre rocas, como si fueran paredes, y al caminar por varios de los pasillos, el camino se enreda. Quienes han entrado dicen que parece como si yo hubiera pasado por el mismo lugar, y a donde caminan el resultado es el mismo. Como la leyenda es muy famosa, cuenta la gente del lugar que hace años, unos arrieros trataron de encontrar la cueva del tesoro, pero jamás volvieron porque al hallarla, la avaricia hizo presa de ellos e intentaron llenar sus bolsillos. Se quedaron ahí encerrados para siempre. Otros dicen que cuando algún caminante solitario anda por esos parajes, se le aparece de momento un hombre vestido de charro, con su traje negro y botonaduras de plata, ofreciéndole el tesoro a cambio de que encuentre las 66 argollas que están incrustadas en la roca cerca de la entrada de la cueva, las cuales servían para amarrar a los caballos, pero debe hacerse antes de las 6 de la tarde, y si lo logra, debe internarse en la cueva buscando un Cristo de oro,
el cual deberá sacar antes de que alumbre el último rayo del sol de la tarde. Si triunfa, le será entregado todo el tesoro, y ahí acabará la tradición misteriosa. Pero si el caminante que acepte el reto de hallar las argollas no las encuentra, caerá en un sueño profundo, despertando en el interior del laberinto, de donde es seguro que no saldrá jamás. Mas si logra encontrar las argollas, penetrar en la cueva, pero falla al sacar al Cristo, se quedará encerrado. Resulta curioso que la región se llame oficialmente Paraje El Laberinto, aunque también recibe el nombre de El Contadero, quizá por las tantas leyendas que se yerguen ahí, pero la principal de la cual se habla es la del laberinto misterioso. El cuartel. En la esquina que conforman las calles de Doria y Heroico Colegio Militar en Tulancingo Hidalgo, se encontraba un anexo de la Iglesia de la Tercera Orden en el cual se instaló la Santa Inquisición. Por obvias razones, en aquella época el lugar inspiraba temor y respeto, además de que se le relacionaba con los tormentos propios de la misma. Posteriormente, este sitio fue transformado en seminario y convento. Con el paso del tiempo, se convirtió en un cuartel militar. La tradición oral ha mezclado de alguna manera todos estos datos, a partir de los cuales se dice que el cuartel militar y el convento estaban juntos, y que los soldados golpeaban y maltrataban a las monjas, incluso llegaban a matarlas o a torturarlas, atándolas con cadenas o colgándolas de los árboles. Pero cuando algún soldado moría, las obligaban a cavar con sus propias manos la tumba de aquel. Se dice que las ánimas de las monjas muertas aún andaban penando por el lugar. Por eso, algunas veces por la noche, al pasar por ahí, se oyen voces, quejidos que parecen como si vinieran de muy lejos o bien acompañadas de ruidos extraños como de cadenas. Se rumora que una persona que vivía cerca de ahí, en una ocasión escuchó llorar a un niño. Cuando se asomó por la ventana, solo vio a un gato negro, el cual enseguida desapareció. Luego se oyeron llantos y voces muy extrañas, risas y quejidos. De nuevo el silencio invadió la atmósfera y más tarde se escuchó como si estuvieran velando a un difunto. Todavía hoy en día, en la escuela que se construyó en esos terrenos, espantan. Así lo cuentan las personas que laboran como intendentes. En una ocasión estaban reunidos en un aula, al anochecer, y de pronto se escucharon unas pisadas y todos se quedaron sorprendidos al ver entrar a un hombre, vestido de cadete, en otro salón. Cuando se asomaron no encontraron a nadie. Así transcurrió el tiempo, hasta que en otra ocasión que el personal tuvo que llegar de madrugada al plantel para esperar a los niños que se reunirían ahí para ir de excursión. Su sorpresa y miedo fueron grandes al ver a unos cadetes en el patio que desaparecieron lentamente. Se dice que si se cruza la escuela, entrada la noche, se pueden escuchar ruidos como de gente que está marchando. Los duendes de Huasca. En Huasca se dice que los duendes encontraron su hogar, lo que no es de sorprenderse, ya que la palabra del lugar proviene de la abreviación de Huascasaloyan, que entre varios significados el más conocido es lugar de mucha agua. Y a estos diminutos seres, si hay algo que les atrae, son las corrientes fluviales, además de la inmensa vegetación. La vida en Huasca es muy rústica y campirana. Hay caballos y a los duendes les gusta enredar sus crines. En ese sentido, hay mucho de lo que les atrae y por eso es que viven ahí. Todos los habitantes del pueblo, hoy considerado mágico, saben y reconocen la existencia de estos traviesos seres,
que cuando no están jugando con el pelo de los caballos, se entretienen escondiendo objetos a los humanos. Quizá por ello no es extraño que exista un museo dedicado a estas entidades. Lo que podrían llamar la atención es que la fundadora de este lugar fue una joven fuereña. Ella llegó a vivir con sus padres en un rancho, el cual rentaron en este pintoresco pueblo. Como la mayoría de las casas en Huasca son de adobe y teja, pues el pueblo está en la sierra. Este es el material que consideraron indicado para las viviendas. Además, las puertas suelen quedarse abiertas. Una tarde que la puerta estaba abierta de par en par, la vecina se acercó para relatarles que en el pueblo vivían los duendes. Al principio no lo creyeron, pero con el paso del tiempo se fueron dando cuenta de su existencia. Se dice que son diminutos, traviesos y algunos malhumorados. Normalmente se les ve en la espesura de los bosques, levantando una hoja o escondiéndose detrás de los árboles. Cuando un caballo pasa cerca de ellos, comienza a relinchar, pero no de miedo, tal vez de gusto por ver a sus amigos. Los duendes de Huasca cuentan, son muy sociables. No echan, como los de otros lugares, maldiciones o males de espanto. Ellos ayudan a los niños que se pierden a encontrar el camino. Son los que ayudan a los pájaros a dispersar las semillas, así como los que defienden a las abejas, porque conocen su gran labor, sin la cual la polinización no podría ser posible. Los duendes de Huasca son traviesos y tienen todavía alma de niño, por tanto, no albergan rencor en su corazón.